Esto me pasó cuando tenía 17 años. Una amiga me pidió que la acompañara a cuidar la casa de sus abuelos porque se habían ido de viaje y no querían dejarla sola. La casa era vieja, de esas que tienen muebles antiguos y cuadros enormes en las paredes. Todo iba bien. Cenamos, vimos películas y ya como a la 1 de la madrugada nos fuimos a acostar. Yo dormí en un cuarto que estaba justo al final del pasillo. No sé cuánto tiempo pasó, pero en la madrugada me despertó el sonido de alguien caminando descalzo. Era un ruido muy suave, como si arrastraran los pies. Pensé que era mi amiga y me asomé al pasillo, pero todo estaba en silencio. Me regresé a la cama, pero otra vez escuché los pasos, esta vez más cerca. Me tapé con la cobija, muerto de miedo. No sé si fue mi imaginación o qué, pero juro que sentí como si alguien se quedara parado justo al lado de mi cama. No me atreví a moverme hasta que empezó a amanecer. Cuando ya había un poco de luz, salí corriendo al cuarto de mi amiga, y ella también estaba despierta. Me dijo que en la noche escuchó que alguien le hablaba bajito, como murmurando su nombre. Después nos enteramos que en esa casa años atrás había fallecido un familiar de ella que siempre caminaba descalzo. Hola, me llamo Luis y quería contarte algo que me pasó hace unos años. La verdad nunca había creído mucho en cosas paranormales ni nada de eso, pero después de esto ya no pienso igual. Todo empezó cuando me cambié de casa. Renté un pequeño departamento en una zona tranquila. No era nuevo, pero estaba bien cuidado y era barato, así que no dudé en tomarlo. Me mudé un fin de semana y todo parecía normal. Era un lugar sencillo, de esos que tienen cocina, sala y una sola habitación. Me gustaba porque estaba cerca de mi trabajo. Los primeros días todo fue tranquilo, solo que desde la primera noche noté algo raro. Cuando estaba acostado, ya listo para dormir, escuchaba como si alguien caminara en el techo. Pensé que era normal, que tal vez eran gatos o algo así, pero no era un correteo rápido como hacen los animales. Era más como pasos lentos, firmes, como si alguien estuviera caminando despacio de un lado a otro. Lo dejé pasar porque no quería sugestionarme, pero cada noche los pasos se volvían más claros. Incluso me levantaba a mirar por la ventana para ver si veía algo, pero no, nunca había nadie. Un viernes llegué tarde del trabajo. Estaba tan cansado que apenas cené y me tiré en la cama. Me quedé dormido rápido. De madrugada, desperté sintiendo que algo me observaba. Esa sensación incómoda que no puedes explicar, como si hubiera alguien parado junto a ti. Abrí los ojos y vi algo en la esquina del cuarto. No era una figura clara, era más bien como una sombra más oscura que la misma oscuridad del cuarto. Pensé que era mi imaginación. Me tapé con la cobija y me obligué a dormir de nuevo. Al día siguiente, encontré una silla de la cocina tirada en el suelo. No le di mucha importancia, porque pensé que quizá la había dejado mal acomodada, pero en el fondo sabía que no. Conforme pasaron los días, las cosas fueron aumentando. Dejaba mis llaves en un lugar y aparecían en otro. La puerta del baño se cerraba sola aunque no hubiera corrientes de aire. Incluso llegué a escuchar que tocaban la puerta de entrada, y cuando iba a abrir, no había nadie. Una noche me animé a quedarme despierto para ver si lograba ver algo. Estuve en la sala,
con todas las luces apagadas, solo la tele encendida con el volumen bajo. Cerca de las 3 de la mañana, escuché claramente que alguien caminaba en la cocina. Se escuchaban los pasos sobre las baldosas, como si estuvieran arrastrando un poco los pies. Me quedé congelado en el sillón, sin saber qué hacer. No me animé a levantarme. Solo apagué la tele y fingí que dormía. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, una vecina, que era una señora ya grande, se me acercó a platicar. Me preguntó si me estaba acostumbrando al departamento, y no sé por qué sentí la necesidad de contarle un poco de lo que me pasaba. Ella solo me miró seria y me dijo que no era el primero, que antes había vivido ahí un muchacho de mi edad que, según me contó, había tenido problemas y un día simplemente no salió más del departamento. Lo encontraron días después. No me quiso decir cómo falleció, solo me dijo que desde entonces nadie aguantaba mucho tiempo viviendo ahí. Obviamente después de eso, ya no quise seguir quedándome ahí. Busqué otro lugar para vivir, aunque me costara más caro. No me importó perder el depósito de la renta. No era miedo exactamente lo que sentía. Era como una presión constante, como si algo en ese lugar no quisiera que yo estuviera ahí. Desde que me fui, no he vuelto a vivir cosas así. A veces todavía pienso si todo fue mi mente, o si de verdad había algo en ese departamento. Lo único que sé es que no quiero volver a pasar por algo así. Cuando tenía 14 años, asistí a un evento especial organizado por una iglesia local, una especie de celebración alternativa al Halloween. Mi familia y yo llegábamos desde temprano porque nos ofrecíamos como voluntarios para montar los puestos de juegos. Sin embargo, para ser sincero, yo estaba allí principalmente para asegurarme de conseguir el mejor botín de dulces antes que nadie. Después de terminar de ayudar con el puesto que me asignaban siempre, me senté en una banca cerca del templo principal. Me gustaba ese lugar. Desde allí podía ver todo el patio y disfrutar del atardecer, que siempre teñía el cielo de colores espectaculares. Saqué mi consola portátil y me puse a revisar la música que tenía guardada, cuando un hombre se acercó y comenzó a hablarme. Nunca he sido muy sociable, así que suelo mantener las conversaciones cortas, pero aquel hombre tenía algo peculiar, una calidez extraña, como si fuera un viejo amigo. Seguimos hablando un rato, y en un momento le pregunté si era nuevo, ya que nunca lo había visto antes. Él me respondió que había asistido durante años, pero se había alejado después de cierto incidente. Cuando le pregunté a qué incidente se refería, hizo una pausa, me miró seriamente y dijo que hay cosas que uno simplemente sabe que no debe tocar, que la curiosidad hacia lo prohibido siempre tiene un precio. No entendí muy bien a qué se refería. Él lo notó y me dijo que con el tiempo comprendería. Bajé la mirada por un segundo y cuando volví a levantarla, ya no estaba. Busqué a mi alrededor, pero en todo el terreno solo quedaban algunos voluntarios terminando los preparativos. Aquello no tenía sentido. Una tarde, al terminar la misa, me encontraba sentado en el mismo templo, a punto de ir a cumplir mi labor de voluntario en el segundo piso, donde funcionaba una guardería para niños. Mi tarea consistía en acompañar a los pequeños al bajar y luego apagar las luces de cada sala, asegurándome de que ningún niño quedara atrás. Justo cuando me levanté, el pastor anunció que habría un funeral en los próximos días.
Miré las pantallas gigantes que flanqueaban el altar y casi se me detuvo el corazón. El rostro que aparecía allí era el del hombre con el que había estado conversando antes. Me quedé helado. Todo parecía tan irreal, como si mi mente me estuviera jugando una mala pasada. Aturdido, salí del templo y subí las largas escaleras hacia el segundo piso. Una voluntaria que bajaba me confirmó que todos los niños ya habían sido recogidos. Notó que estaba pálido y me preguntó si me sentía bien, pero solo atiné a decir que estaba todo en orden. Ella siguió su camino y me dejó solo en aquel enorme pasillo silencioso, con una gran ventana al final. Siempre dejaba las persianas abiertas en esa ventana, ya que la luz del exterior iluminaba ligeramente el pasillo y me hacía sentir menos vulnerable. Pero esa noche, algo era distinto. Apenas salí del último salón, sentí una angustia insoportable. El aire se volvió frío, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Mi instinto me gritaba que corriera, que algo terrible, me estaba acechando desde las habitaciones oscuras. Tratando de armarme de valor, me dispuse a cruzar el pasillo rápidamente. Fue entonces cuando vi algo, una pequeña cabeza, la de un niño, asomándose tímidamente desde una de las habitaciones a unos metros de distancia. Se quedó allí unos segundos, como observándome, y luego desapareció dentro del cuarto. Mi miedo se disipó de inmediato. Grité llamando al niño, pero no hubo respuesta. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta de donde lo había visto y encendí la luz. Revisé toda la sala, pero no había nadie. La ansiedad volvió a apoderarse de mí. Apagué las luces de esa sala y me apresuré a terminar, pero justo cuando me giré hacia el pasillo para irme, ocurrió algo que jamás olvidaré. Desde el rincón de mi ojo, vi como una gigantesca sombra negra, más oscura que cualquier cosa que haya visto, se movió frente a la ventana del final del pasillo, bloqueando la tenue luz que me servía de guía. No era una figura definida, parecía algo que se retorcía, como si estuviera compuesto de humo o algo peor. Aquello fue suficiente para desatar el pánico absoluto dentro de mí. Corrí a toda velocidad, bajé las escaleras y me detuve solo porque el pastor me reprendió por correr dentro de la iglesia. Cuando le conté lo que había visto, su expresión cambió de la preocupación a la incredulidad, como si pensara que estaba inventándolo todo. Esa noche, en el coche de regreso a casa, les conté a mis padres lo sucedido, pero ellos, escépticos como siempre, no me creyeron. Pero yo sé muy bien lo que vi. Lo siento todavía, como si esa sombra, ese frío, ese terror, se hubieran quedado pegados a mi piel desde entonces. Y cada vez que cierro los ojos en la oscuridad, no puedo evitar preguntarme si aquello, lo que fuera que se manifestó esa noche, aún sigue buscándome. Me llamo Ana y quería contarte algo que viví hace unos años. No sé si tenga una explicación lógica o no, pero es de esas cosas que te marcan para siempre. Cuando tenía 22 años, trabajaba como niñera. Cuidaba a 2 hermanitos, uno de 5 años y su hermana de 8. Sus papás eran de esos que siempre estaban viajando por trabajo, así que me pasaba prácticamente toda la tarde en su casa hasta que regresaban en la noche.
La casa era grande, muy bonita, pero siempre sentí que tenía un ambiente raro, como pesado. Al principio pensé que era cosa mía, porque era una casa vieja y de esas que crujen todo el tiempo. Pero poco a poco empecé a darme cuenta de detalles que me ponían incómoda. Un día, mientras jugaba con los niños en la sala, el más pequeño se quedó mirando fijamente hacia las escaleras. De repente dejó de jugar, se puso muy serio y me dijo: ¿Tú también ves al señor parado ahí? Yo volteé rápido, pero no había nadie. Le pregunté quién era ese señor y me contestó como si fuera lo más normal, que era un señor muy alto que a veces bajaba por las noches y los veía dormir. Ese comentario me dejó helada. Traté de no darle importancia porque no quería asustarlo, pero ya no pude evitar sentirme observada cada vez que estaba en esa casa. Otro día, mientras ayudaba a la niña con su tarea en el comedor, escuchamos claramente cómo alguien subió corriendo por las escaleras. Ella y yo nos quedamos viendo y me preguntó si había llegado su papá. Me levanté para revisar, pero no había nadie. Todas las puertas seguían cerradas con seguro y el carro de los papás no estaba en la cochera. Después de eso, los niños empezaron a comportarse diferente. Se despertaban llorando en las noches. Decían que alguien los molestaba mientras dormían. Una vez me llamaron asustados porque escucharon que alguien susurraba en el pasillo fuera de sus cuartos. Yo, para no entrar en pánico, les dije que era el viento o los ruidos normales de una casa grande, pero ni yo misma me lo creía. Un sábado en la tarde, me tocó quedarme más tiempo porque los papás de los niños se retrasaron en su viaje. Ya era de noche, como las 9, cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. Los niños estaban viendo una película en la sala y yo fui a la cocina por unas palomitas. Mientras estaba en la cocina, escuché que alguien caminaba descalzo en el piso de arriba. Lo ignoré al principio, pero luego escuché pasos bajando las escaleras. Pensé que era uno de los niños, así que grité desde la cocina que ya iba a estar la comida. No me contestaron. Cuando salí, los dos seguían sentados en el sillón, tapados hasta la cabeza, como si también sintieran algo. De repente, la luz del pasillo empezó a parpadear. No se apagó del todo, pero sí titilaba como si algo fallara. Y en ese momento, los dos niños voltearon a verme y me dijeron: «El señor ya bajó». No sabes el miedo que sentí. Agarré a los dos y nos encerramos en la cocina hasta que los papás llegaron casi una hora después. Cuando les conté todo lo que había pasado, ellos actuaron como si no fuera gran cosa. Me dijeron que sí, que la casa era vieja y que a veces pasaban cosas raras, pero no había nada de qué preocuparse. A las pocas semanas dejé el trabajo. No quise seguir exponiendo a los niños ni a mí misma. Nunca supe si los papás realmente sabían más de lo que decían o si ya se habían acostumbrado. Pero desde entonces, cada vez que alguien me habla de casas viejas o de niños que ven cosas, me acuerdo de esa familia. Así que la próxima vez que escuches pasos en el segundo piso, o cuando un niño te diga que ve a alguien que tú no puedes ver, tal vez deberías hacerle caso, porque a veces lo que creemos que es imaginación simplemente está esperando el momento perfecto para hacerse notar. Nos vemos en el próximo video. Si es que esta noche logras dormir tranquilo.